matrimonio, no me iba bien, no me iba bien, no me iba bien. Y solamente hasta que asumí la responsabilidad de que yo, en ese proceso que les acabo de platicar, mucho fue una elección propia, en donde yo todos los fines de semana, desde las 8 de la mañana, le decía a mis papás: ya nos vamos a la casa de mis primos, ya nos vamos a la casa de mis primos. En donde hoy mis padres, después de leer mi testimonio del libro de Lolo, se quedaron muy sorprendidos, diciéndome: no entiendo si te hacían todo eso, que además yo no me enteré del 70%, ¿por qué todos los fines de semana el que dabas más lata para ya irse eras tú? Y yo contesté, cuando no estaba asumiendo responsabilidad, yo lo que dije es: pues es que como era chiquito, pues me gustaba y trataba de ir a jugar. Y seguía siendo una víctima. Seguía siendo víctima ahí en esa situación por elección propia. Cuando yo asumo la responsabilidad de darme cuenta y de reconocer que iba a casa de mis primos por interés, porque mis primos eran los dueños de la moto o de la bicicleta o de la casa misma, y que entonces yo por propia elección me ponía en ese riesgo, y yo solito decidí que 15 minutos de que me prestaran la moto compensaba 48 horas de críticas y juicio y todo lo que les platiqué. Solamente cuando yo lo reconocí y me reconocí en mi elección propia es cuando empecé a salirme de mi proceso de ser víctima. Ser víctima es una forma de vida. Nos han vendido la victimización. Sales a la calle y te victimizan, y sales y haces esto y te dicen, y la agresión. Y esto no es tan así nada más. No es una cuestión de que los malos nos llegan a victimizar, es una cuestión de que nosotros elegimos mucho en ese proceso. Si ahorita salgo a la calle y me asaltan y me quitan el reloj, sigo siendo Francisco, sin reloj, pero Francisco. Pero no, después de que me roban el reloj, ya soy Francisquito, ya soy pobrecito de Paquito, ya soy el mísero pobrecito desgraciado de Paquitito que le quitaron su reloj. Esto exactamente, ahí es la línea en donde empiezas a elegir autovictimizarte. Es difícil, sí, te llenas de vergüenza, te sientes impotente, te sientes muy frustrado, sí, pero solamente y precisamente las estrategias que yo planteo van encaminadas a elevar el nivel de examinarse cada uno de nosotros, el nivel de conciencia, el nivel de autoobservación, porque como puede ser una mala noticia el elegir ser víctima, es una noticia maravillosa. Este es un dato 100% cualitativo, pero más o menos se tiene que el 70% de un proceso de victimización es elección propia. Y eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque de tajo, si yo lo elijo, me salgo de ese 70%. Malo que el agresor tenga el 95% del poder sobre nosotros porque estamos perdidos. Imagínense ustedes estos chiquillos que están presionados por los medios de comunicación, presionados aquí en un contexto muy específico por las maras y demás. Yo lo que les digo cuando me hacen estas preguntas es: así como el bullying tiene muchos años de existir, la presión social tiene muchísimos años de existir. Mi padre, que hoy tiene 85 años, me cuenta que en 1930, 35, los soldados fumaban marihuana y los soldados presionaban a los amigos y a los de alrededor para que probaran la marihuana. Y en el 68, no nada más te presionaban a escondidas, sino en los parques se tiraban los marihuanos entre bicis, Laranlot y no sé qué, y se fumaban hasta el pasto. Y en los 80s, y en los 90s, y en los 2000s. ¿Cuál es la gran diferencia? Se los voy a poner con esta botella.
Si yo la presiono, tengo una presión externa a esta botella, se hace así, se aplasta completamente, ¿cierto? Pero si yo trato de presionar esta botella, no le pasa absolutamente nada, con todas mis fuerzas incluso. ¿En dónde está el truco? En que adentro de esta botella hay toda una formación, hay valores, hay reconocimiento, hay amor, cariño, respeto. Hay una forma de reconocer la individualidad, la unicidad, la irrepetibilidad de cada uno de nosotros. Este es un niño que vive en un ambiente de reconocimiento como ser humano. El otro es un niño que no necesariamente tiene que estar violado o quemado con una plancha. Con que tú le quites el reconocimiento como padre de familia, con que tú le rompas los propios límites individuales, con que tú lo vayas en un proceso de autoafirmación del papá o de la mamá, a victimizarlo diciéndole que no es suficiente porque no sacó 10, que no es suficiente porque no ganaron la competencia, que no es suficiente, lo vacías. Entonces el secreto está en nosotros mismos. No necesitamos que vengan los de afuera a que nos ayuden. Lo que necesitamos es sabernos poderosos. Poderosos en el sentido de que tengo el poder de elegir libremente y también tengo el poder de elegir ser responsable. Responsable no hacer la tarea, responsable es la habilidad para responder a nuestra propia vida. Así es como vamos a avanzar. El bullying, como yo se los digo a los jóvenes, el bullying no se va a acabar con más profesores o más cámaras o con la maestra atrás de ellos regañándolos. El bullying se acaba cuando cada uno de ellos y de nosotros adultos elijamos salirnos de ese mundo de destrucción, en donde no hay opción de no destruirnos en el mundo de la violencia, en donde el dolor es el común denominador de todos los días, la vergüenza, la culpa, la cruda, el remordimiento. Entonces, ¿cómo me salí? Cuando yo elegí enfrentarme a mis propios miedos, así como ustedes lo pueden hacer.